y de conjuntos. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es un subconjunto de números comprendidos entre dos elementos cualquiera. Vamos a ver cómo funciona ello. Tomemos un ejemplo que ya hayamos visto con anterioridad. Supongamos que hablamos del conjunto B, ¿listo? Que tiene los siguientes elementos. Nombrémoslo por comprensión. Entonces, está compuesto ese conjunto de elementos X, ¿cierto? Que pertenecen, estamos trabajando nuestro conjunto de números naturales, entonces ya sabemos que pertenecen a ese conjunto, tal que, viene nuestra segunda característica, que esos elementos sean menores a el 6, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo escribimos ese conjunto por extensión? Pues veamos. Marquemos explícitamente las características. Primero, ya sabemos que pertenecen a los naturales y aparte de eso, que son menores al 6. Entonces, como los elementos se deben escribir de forma ascendente, empezamos del menor hacia adelante. Entonces tenemos al 0, al 1, al 2 y la segunda característica, fíjense que nos dice que debe ser menor al 6. Entonces vamos a llegar hasta el 5. De esa forma hemos terminado con el conjunto B. ¿Cómo interpretamos este conjunto B hacia un intervalo? Pues entonces se había dicho que un intervalo es un subconjunto de números comprendidos entre dos elementos cualquiera, ¿cierto? En este caso, el conjunto B también es un intervalo, ¿cierto? Que va desde el número 0, ¿cierto? Hasta el número 5, ¿cierto? Entonces es un intervalo que va desde el 0 hasta el 5. Vamos a tener diferentes intervalos dependiendo de las características de los conjuntos. ¿Ok? Supongamos que tenemos el siguiente conjunto. El conjunto Y, ¿cierto? Está compuesto de elementos que pertenecen al conjunto de los naturales, tal que, supongamos que en este caso, esos elementos van a ser mayores al 4. ¿Listo? Escribamos ese conjunto por extensión. Entonces, el conjunto Y será igual a lo siguiente. Ya sabemos que estamos hablando de números naturales. Deben ser mayores a 4. Entonces, el siguiente elemento será el 5, ¿cierto? Mayor al 4. Sabemos que el conjunto de los naturales es infinito, ¿cierto? No los vamos a escribir todos, entonces ponemos 3 puntos suspensivos luego del último elemento. En este caso, el conjunto Y sería un intervalo, ¿cierto? Que va desde el número 5 hasta el infinito. Desde el 5 hasta el infinito. ¿Listo? Este es el símbolo de infinito. ¿Listo? Parece un 8 acostado. Ahora vamos a ver intervalos definidos entre dos números. Veamos. Tenemos la siguiente expresión. ¿Cómo vamos a interpretar esta expresión? Como un intervalo con números mayores a 10 y menores a 20. Analicemos esto. Esto tiene dos implicaciones, ¿cierto? Veamos la primera, analicémosla desde la parte izquierda. Para analizar esa parte de color verde, vamos a tomar como ejemplo la siguiente expresión. 5 es menor al 9, ¿cierto? Eso es correcto. Yo puedo hacer una lectura diferente a esa misma expresión. ¿Qué pasa si yo le doy la vuelta a los números, ¿cierto? 9 y 5. No puedo poner el mismo símbolo menor entre el 9 y el 5. Aquí debo poner el símbolo mayor. Es decir, puedo leerlo de dos formas. O el 5 es menor al 9 o el 9 es mayor al 5. Al cambiar los números en orden, debí cambiar el símbolo. Aquí lo podemos usar para esa interpretación. Veamos.
Decimos 10 es menor a x. Entonces, si yo intercambio esos valores, x y 10, necesariamente tendré que cambiar de símbolo, ¿cierto? Esta lectura ya es más reconocida para nosotros, ¿cierto? Aquí puedo escribir que eso significa que hay números, ¿cierto? Mayores a 10. ¿Listo? Esa misma interpretación la voy a ubicar en la parte de arriba, ¿listo? Números mayores a 10. Ya sabemos lo que significa esa primera parte de color verde. Listo, entonces ubiquémosla por acá. Nos falta la segunda parte. Vamos a analizar la segunda parte aquí de color azul, puede ser. Esta segunda parte pues es más familiar a lo que hemos venido haciendo. Vamos a analizarla desde esta parte. X menor a 20, ¿cierto? Esa tiene una interpretación directa, ¿cierto? Sabemos que en conjuntos la X representa cualquier elemento o cualquier número. Entonces en este caso serán números menores a 20. ¿Listo? Esa tiene una simple interpretación. Entonces vamos a ubicarla en la parte de arriba. Listo. De esa forma nos damos cuenta que efectivamente este intervalo quiere hacer referencia a números que sean mayores a 10 y menores a 20. ¿Listo? Entonces siempre que veamos expresiones de este tipo, nos encontramos con un conjunto que va de un número a otro. ¿Listo? Ahora veamos qué números van en ese intervalo. ¿Listo? Vamos a escribirlo nuevamente acá. Entonces, ese es un intervalo. Recordemos que todos los intervalos los podemos convertir a conjuntos. Recordemos, ¿qué significa esta primera parte? Números mayores a 10, ¿cierto? Entonces tenemos al 11, al 12, 13, 14. Mientras los voy escribiendo, recuerdo qué quiere decir la segunda indicación. Esta segunda parte es que sean números menores a 20. Es decir, en el consecutivo que estoy escribiendo, debe de llegar hasta el 19. ¿Listo? Porque son números menores al 20. De esa forma, he encontrado un conjunto a través de un intervalo dado.